La sombra en la casa, el viento ululaba fuera de la casa, haciendo que las ramas desnudas de los árboles arañaran las ventanas como garras espectrales. Clara estaba sola en casa por primera vez en mucho tiempo, y a pesar de que intentaba convencerse de que disfrutaría de una noche tranquila, algo no dejaba de molestarle en el fondo de su mente. Sus padres se habían ido de viaje y la habían dejado a cargo, confiados en que podía cuidar de sí misma durante el fin de semana. Eran casi las 11 de la noche y la casa estaba completamente en silencio. Demasiado en silencio, pensó Clara mientras miraba la pantalla de su teléfono, esperando alguna notificación, un mensaje de sus padres o simplemente algún sonido que rompiera esa densa quietud. Finalmente, se resignó a que la noche sería más tranquila de lo que esperaba. Pero justo en el instante en que comenzaba a relajarse, escuchó un crujido proveniente de algún lugar en el piso de abajo. Al principio, pensó que podía ser solo la casa asentándose, pero el sonido fue seguido de un eco suave y persistente, como si algo estuviera arrastrándose en la oscuridad. Clara tragó saliva y se levantó lentamente del sofá, tratando de no hacer ruido mientras se acercaba a la puerta de la sala. Miró hacia el pasillo oscuro que conducía a la escalera y escuchó atentamente. Todo estaba en silencio nuevamente. Vamos, Clara, solo estás imaginando cosas, se dijo a sí misma en un intento de calmar sus nervios. Respiró hondo y volvió al sofá, aunque ahora mantenía una mirada vigilante en la puerta de la sala. Intentó distraerse, encendiendo la televisión y subiendo un poco el volumen, pero justo cuando se relajaba otra vez, escuchó algo aún más perturbador. Esta vez no fue un crujido ni un susurro, fue el sonido de pasos pesados y deliberados que parecían resonar en el piso de abajo. Su cuerpo se tensó. El sonido era inequívoco. Alguien estaba dentro de la casa. Capítulo 2. La sombra apenas respirando, Clara se dirigió sigilosamente hacia la escalera, tratando de ver si la luz del piso de abajo revelaba algún movimiento, alguna sombra que delatara la presencia de un intruso. Pero no había nada visible. Todo estaba sumido en penumbras. Pensó en llamar a la policía, pero su teléfono estaba en la sala y el miedo de regresar por él la paralizaba. Sus piernas temblaban y su mente intentaba buscar una solución lógica, pero lo único que podía hacer era quedarse allí, a mitad de la escalera, escuchando esos pasos que ahora parecían acercarse cada vez más. Clara retrocedió, escalón por escalón, intentando no hacer ruido. Sentía que algo la observaba desde la oscuridad, algo que acechaba y esperaba a que cometiera un error, que se moviera demasiado rápido, que hiciera algún sonido que pudiera delatar su posición. Con cada paso, su respiración se hacía más superficial, sus latidos más frenéticos. Al llegar a la cima de la escalera, escuchó algo más, un susurro. No entendió las palabras, pero la voz era extraña, gutural, y parecía provenir de todas partes a la vez. Su corazón se detuvo cuando escuchó su propio nombre en ese susurro, como si la criatura supiera que estaba allí, esperándola. Capítulo 3. El encuentro. Justo en ese instante, la luz de la sala parpadeó y se apagó. Clara se quedó en completa oscuridad, sus ojos intentando adaptarse a la penumbra mientras la desesperación la invadía. ¿Estaba atrapada? ¿Realmente había alguien ahí abajo? Y si, de repente, sintió una presencia detrás de ella, algo que la hizo congelarse. No se atrevió a volverse. La piel se le erizó y su mente gritaba que corriera, que huyera de ese lugar. Con cada segundo que pasaba, sentía que el peligro se acercaba más y entonces, justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, escuchó algo que la hizo estremecerse, una respiración pesada y profunda, muy cerca de su oído. Capítulo 4. El escape fallido. Clara reprimió un grito al sentir esa respiración cerca de su oído. No tenía más opción que actuar, así que dio un paso al frente y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe que resonó en la casa. Echó el pestillo rápidamente, su respiración agitada y su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Buscó en su mesa de noche, esperando encontrar algo con lo que defenderse, pero solo había un reloj, un viejo libro y una lámpara pequeña. Su mirada se desvió hacia la ventana. Quizás podría salir de allí y escapar. Su habitación estaba en el segundo piso, y aunque la caída no sería agradable, era mejor arriesgarse a una fractura que quedarse encerrada allí con eso. Se acercó lentamente a la ventana,
con el terror latente de que algo estuviera observándola desde afuera, pero no vio nada. La calle estaba desierta y oscura, la luna oculta detrás de nubes espesas. Empujó la ventana y la abrió en silencio, dejando que el aire frío de la noche entrara en la habitación. Mientras se preparaba para salir, escuchó un golpe suave y repetitivo en la puerta de su habitación. Alguien o algo estaba tocando. Era un sonido lento, como si la criatura al otro lado estuviera tomando su tiempo, disfrutando de su terror. Clara. Clara, dijo una voz rasposa que parecía provenir de lo más profundo de la garganta de una bestia. Parecía inhumana, pero al mismo tiempo había algo que le resultaba vagamente familiar, como un eco de algo enterrado en sus recuerdos. No tenía otra opción. Comenzó a salir por la ventana, apoyando una pierna fuera, tratando de no mirar hacia atrás. Justo en ese momento, el sonido de las pisadas dentro de su habitación se intensificó. Algo había entrado. Con el corazón en la garganta, Clara perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe seco. El dolor en su tobillo le hizo ver estrellas, pero debía moverse. Cojeando, se levantó y se arrastró hacia el jardín. Miró hacia su ventana y pudo ver una sombra difusa, una figura que la observaba desde las sombras de su habitación. La silueta no tenía ojos, ni boca, pero era inmensamente aterradora. Parecía una sombra viva, una oscuridad con forma. Capítulo 5. La casa de los susurros. Con todas sus fuerzas, Clara empezó a correr por el jardín en dirección a la carretera. No había vecinos cerca, pues su casa estaba aislada y rodeada de árboles. Sin embargo, en medio de su carrera, algo la hizo detenerse. Desde el interior de la casa, comenzó a oírse un murmullo. Al principio pensó que estaba en su cabeza, pero el sonido se hacía más claro, más insistente, como si viniera de todos los rincones. Era un murmullo de muchas voces, un coro extraño y siniestro que parecía susurrarle su nombre. Clara. Clara, vuelve. La voz la llamaba con una mezcla de dulzura y amenaza, como si intentara engañarla para que regresara. Era hipnótica y penetrante. Clara apretó los dientes, tratando de resistir el impulso de volver a la casa, de desentrañar el misterio que la acechaba. Pero entonces, un recuerdo cruzó su mente. Hacía años, su abuela le había contado historias sobre la casa. Esta casa está viva, le decía la anciana. Es antigua y guarda secretos oscuros. Las paredes hablan, y si las escuchas demasiado tiempo, te atraparán en sus sombras. En su momento, Clara había tomado esas palabras como cuentos de viejas, pero ahora, en medio de esa noche, esas palabras parecían reales y escalofriantes. ¿Era la casa la que la llamaba? ¿O era algo que se había instalado allí con el tiempo, alimentándose de quienes la habitaban? Capítulo 6. La revelación. Decidida a resistir, Clara miró hacia la carretera y comenzó a correr nuevamente, pero fue entonces cuando algo extraño sucedió. La carretera parecía alejarse, estirarse ante sus ojos, como si la realidad misma se estuviera deformando. Entre más corría, más distante parecía la salida de la propiedad. Esto no puede estar pasando, susurró Clara, con el terror envolviendo cada palabra. No puedo estar atrapada aquí, no. Volvió a mirar la casa y vio que la figura sombría había desaparecido de su ventana. Una sensación de urgencia la invadió. Quizás, si encontraba el origen de esa voz, podría acabar con el horror y liberarse. Cojeando de regreso, entró a la casa, empujada por una fuerza que no comprendía. La casa estaba completamente a oscuras, pero los susurros la guiaban, atrayéndola hacia el sótano. Clara nunca había bajado allí, sus padres le habían advertido que era peligroso, que la madera era vieja y que había partes que estaban a punto de derrumbarse. Sin embargo, en esa noche, el sótano parecía ser la única respuesta. Capítulo 7. El secreto del sótano. Con cada paso que daba, los susurros se hacían más intensos, resonando en las paredes, envolviéndola, como si toda la casa hablara. Al llegar a la puerta del sótano, notó que estaba entreabierta. No recordaba haberla visto así antes. Clara descendió por las escaleras con cuidado, cada crujido de los escalones parecía resonar en su cabeza como un tambor funerario.
El aire en el sótano era denso y húmedo, y un olor a moho y polvo invadía sus sentidos. Al fondo del sótano había una figura. Allí, de pie entre las sombras, se encontraba la misma figura oscura que la había observado desde la ventana. Al verla, Clara sintió como si el tiempo se congelara, como si todos sus miedos se concentraran en ese instante. La figura se movió lentamente, extendiendo una mano hacia ella, una mano que parecía más humo que carne. ¿Por qué me llamas?, murmuró Clara, con un nudo en la garganta. Apenas podía creer que estaba hablando con eso. La figura inclinó la cabeza y susurró, esta vez con una voz clara y profunda, porque esta casa me pertenece, y ahora, tú también. Capítulo 8. El último recuerdo. Clara intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. Sentía una fuerza invisible que la mantenía en su lugar, una opresión que le impedía moverse, como si las sombras se estuvieran aferrando a ella. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso, el aire se volvía más frío, más pesado. Finalmente, la sombra se detuvo frente a ella, y Clara pudo ver, en el oscuro vacío de su rostro, un destello de ojos brillantes y voraces. En ese momento, un recuerdo olvidado de su infancia invadió su mente. Cuando era niña, solía oír voces en la casa, susurros que la llamaban por su nombre en la noche. En su inocencia, pensaba que eran amigos imaginarios, pero ahora entendía que esas voces siempre habían sido reales. Esa casa había estado viva todo el tiempo, observándola, esperando a que estuviera sola para reclamarla. Capítulo 9. La última luz. La figura levantó una mano hacia su rostro y, en ese momento, Clara sintió un dolor agudo en su pecho, como si una parte de su alma estuviera siendo arrancada. La oscuridad comenzó a envolverla, y en el último instante de conciencia, logró alzar la mirada y ver una tenue luz que emanaba desde el fondo del sótano, un punto de esperanza. Con sus últimas fuerzas, intentó arrastrarse hacia la luz, alejándose de la figura oscura. Pero su cuerpo era cada vez más débil, sus ojos cada vez más pesados, hasta que finalmente la oscuridad la envolvió por completo. Cuando la policía llegó a la casa unos días después, la encontraron vacía. Los padres de Clara la buscaron por todas partes, pero no había rastro de ella. Solo encontraron el teléfono que había dejado en la sala y una extraña nota en el sótano, grabada en la pared con algo que parecía haber sido un clavo oxidado. La nota decía: esta casa ahora tiene otra sombra. Gracias por ver este video, suscríbete a mi canal, ponle me gusta y activa la campanita para recibir notificaciones del video más reciente.